¿Por qué socialismo? Es aconsejable que alguien que no es un experto en cuestiones económicas y sociales exprese opiniones sobre el tema del socialismo. Creo que lo es por varias razones. Consideremos primero la cuestión desde el punto de vista del conocimiento científico. Podría parecer que no existen diferencias metodológicas esenciales entre la astronomía y la economía. Los científicos de ambos campos intentan descubrir leyes de aceptabilidad general para un grupo circunscrito de fenómenos con el fin de hacer que la interconexión de estos fenómenos sea lo más claramente comprensible posible. Pero en realidad tales diferencias metodológicas existen. El descubrimiento de leyes generales en el campo de la economía se ve dificultado por la circunstancia de que los fenómenos económicos observados a menudo se ven afectados por muchos factores que son muy difíciles de evaluar por separado. Además, la experiencia acumulada desde el comienzo del llamado periodo civilizado de la historia de la humanidad se ha visto, como es bien sabido, influida y limitada en gran medida por causas que no son de ningún modo exclusivamente de naturaleza económica. Por ejemplo, la mayoría de los principales estados de la historia debieron su existencia a la conquista. Los pueblos conquistadores se constituyeron, jurídica y económicamente, como la clase privilegiada del país conquistado. Se apoderaron del monopolio de la propiedad de la tierra y nombraron un sacerdocio entre sus propias filas. Los sacerdotes, que controlaban la educación, hicieron de la división de clases de la sociedad una institución permanente y crearon un sistema de valores por el cual el pueblo siguió a partir de entonces, en gran medida inconscientemente, en su comportamiento social. Pero la tradición histórica es, por así decirlo, del ayer, en ninguna parte hemos superado realmente lo que Thorstein Veblen llamó la fase depredadora del desarrollo humano. Los hechos económicos observables pertenecen a esa fase e incluso las leyes que podemos derivar de ellos no son aplicables a otras fases. Dado que el verdadero propósito del socialismo es precisamente superar y avanzar más allá de la fase depredadora del desarrollo humano, la ciencia económica en su estado actual puede arrojar poca luz sobre la sociedad socialista del futuro. En segundo lugar, el socialismo está dirigido hacia un fin social ético. La ciencia, sin embargo, no puede crear fines y, menos aún, inculcarlos en los seres humanos. La ciencia, a lo sumo, puede proporcionar los medios para alcanzar ciertos fines. Pero los fines mismos son concebidos por personalidades con elevados ideales éticos y, si estos fines no nacen muertos, sino que son vitales y vigorosos, son adoptados y llevados adelante por esos muchos seres humanos que, medio inconscientemente, determinan la lenta evolución de la sociedad. Por estas razones, debemos tener cuidado de no sobreestimar la ciencia y los métodos científicos cuando se trata de problemas humanos, y no debemos asumir que los expertos son los únicos que tienen derecho a expresarse sobre cuestiones que afectan a la organización de la sociedad. Innumerables voces vienen afirmando desde hace algún tiempo que la sociedad humana está atravesando una crisis, que su estabilidad ha quedado gravemente destrozada. Es característico de tal situación que los individuos se sientan indiferentes o incluso hostiles hacia el grupo, pequeño o grande, al que pertenecen. Para ilustrar lo que quiero decir, permítanme registrar aquí una experiencia personal. Recientemente hablé con un hombre inteligente y bien dispuesto sobre la amenaza de otra guerra, que en mi opinión pondría en grave peligro la existencia de la humanidad, y señalé que solo una organización supranacional ofrecería protección contra ese peligro. Entonces mi visitante, muy tranquila y fríamente, me dijo: ¿por qué te opones tan profundamente a la desaparición de la raza humana? Estoy seguro de que hace apenas un siglo nadie habría hecho una declaración de este tipo tan a la ligera. Es la afirmación de un hombre que se ha esforzado en vano por alcanzar el
equilibrio en sí mismo y ha perdido más o menos la esperanza de conseguirlo. Es la expresión de una dolorosa soledad y aislamiento que tantas personas sufren en estos días. ¿Cuál es la causa? ¿Hay una salida? Es fácil plantear estas preguntas, pero difícil responderlas con algún grado de seguridad. Debo intentarlo, sin embargo, lo mejor que pueda, aunque soy muy consciente de que nuestros sentimientos y aspiraciones son a menudo contradictorios y oscuros y que no pueden expresarse con fórmulas fáciles y simples. El hombre es, al mismo tiempo, un ser solitario y un ser social. Como ser solitario, intenta proteger su propia existencia y la de quienes están más cerca de él, satisfacer sus deseos personales y desarrollar sus habilidades innatas. Como ser social, busca ganarse el reconocimiento y el afecto de sus semejantes, compartir sus placeres, consolarlos en sus penas y mejorar sus condiciones de vida. Solo la existencia de estos esfuerzos variados, a menudo contradictorios, explica el carácter especial de un hombre y su combinación específica determina hasta qué punto un individuo puede alcanzar un equilibrio interior y contribuir al bienestar de la sociedad. Es muy posible que la fuerza relativa de estos dos impulsos esté, en general, fijada por herencia. Pero la personalidad que finalmente emerge está formada en gran medida por el entorno en el que se encuentra un hombre durante su desarrollo, por la estructura de la sociedad en la que crece, por la tradición de esa sociedad y por su valoración de tipos particulares de comportamiento. El concepto abstracto de sociedad significa para el ser humano individual la suma total de sus relaciones directas e indirectas con sus contemporáneos y con todos los pueblos de generaciones anteriores. El individuo es capaz de pensar, sentir, esforzarse y trabajar por sí mismo, pero depende tanto de la sociedad en su existencia física, intelectual y emocional, que es imposible pensar en él o comprenderlo fuera del marco de la sociedad. Es la sociedad la que proporciona al hombre alimento, vestido, un hogar, las herramientas de trabajo, el lenguaje, las formas de pensamiento y la mayor parte del contenido del pensamiento. Su vida es posible gracias al trabajo y los logros de muchos millones de personas del pasado y del presente que se esconden detrás de la pequeña palabra sociedad. Es evidente, por tanto, que la dependencia del individuo respecto de la sociedad es un hecho de la naturaleza que no puede ser abolido, como en el caso de las hormigas y las abejas. Sin embargo, mientras que todo el proceso vital de las hormigas y las abejas está fijado hasta él más mínimo detalle por instintos rígidos y hereditarios, el patrón social y las interrelaciones de los seres humanos son muy variables y susceptibles de cambio. La memoria, la capacidad de hacer nuevas combinaciones, el don de la comunicación oral han hecho posibles desarrollos entre los seres humanos que no están dictados por necesidades biológicas. Estos avances se manifiestan en tradiciones, instituciones y organizaciones, en literatura, en logros científicos y de ingeniería, en obras de arte. Esto explica que, en cierto sentido, el hombre puede influir en su vida a través de su propia conducta y que en este proceso el pensamiento y el deseo conscientes puedan desempeñar un papel. El hombre adquiere al nacer, por herencia, una constitución biológica que debemos considerar fija e inalterable, incluidos los impulsos naturales característicos de la especie humana. Además, durante su vida adquiere una constitución cultural que adopta de la sociedad a través de la comunicación y de muchos otros tipos de influencias. Es esta constitución cultural la que, con el paso del tiempo, está sujeta a cambios y la que determina en gran medida la relación entre el individuo y la sociedad. La antropología moderna nos ha enseñado, a través de la investigación comparada de las llamadas culturas primitivas, que el comportamiento social de los seres humanos puede diferir mucho, dependiendo de los
patrones culturales prevalecientes y los tipos de organización que predominan en la sociedad. En esto pueden basar sus esperanzas quienes se esfuerzan por mejorar la suerte del hombre. Los seres humanos no están condenados, por su constitución biológica, a aniquilarse unos a otros ni a estar a merced de un destino cruel y autoinfligido. Si nos preguntamos cómo deberían cambiarse la estructura de la sociedad y la actitud cultural del hombre para que la vida humana sea lo más satisfactoria posible, deberíamos ser constantemente conscientes del hecho de que hay ciertas condiciones que no podemos modificar. Como se mencionó anteriormente, la naturaleza biológica del hombre, a todos los efectos prácticos, no está sujeta a cambios. Además, los avances tecnológicos y demográficos de los últimos siglos han creado condiciones que llegaron para quedarse. En poblaciones relativamente densamente asentadas y con bienes indispensables para su existencia continua. Una división extrema del trabajo y un aparato productivo altamente centralizado son absolutamente necesarios. Atrás quedó para siempre la época que, mirando hacia atrás, parece tan idílica, en la que individuos o grupos relativamente pequeños podían ser completamente autosuficientes. Es solo una ligera exageración decir que la humanidad constituye incluso ahora una comunidad planetaria de producción y consumo. He llegado al punto en el que puedo indicar brevemente lo que para mí constituye la esencia de la crisis de nuestro tiempo. Se refiere a la relación del individuo con la sociedad. El individuo se ha vuelto más consciente que nunca de su dependencia de la sociedad. Pero no experimenta esta dependencia como un activo positivo, como un vínculo orgánico, como una fuerza protectora, sino más bien como una amenaza a sus derechos naturales o incluso a su existencia económica. Además, su posición en la sociedad es tal que los impulsos egoístas de su carácter se acentúan constantemente, mientras que sus impulsos sociales, que son por naturaleza más débiles, se deterioran progresivamente. Todos los seres humanos, cualquiera que sea su posición en la sociedad, sufren este proceso de deterioro. Prisioneros sin saberlo de su propio egoísmo, se sienten inseguros, solitarios y privados del goce ingenuo, simple y poco sofisticado de la vida. El hombre solo puede encontrar sentido a la vida, por corta y peligrosa que sea, dedicándose a la sociedad. La anarquía económica de la sociedad capitalista tal como existe hoy es, en mi opinión, la verdadera fuente del mal. Vemos ante nosotros una enorme comunidad de productores cuyos miembros luchan incesantemente por privarse unos a otros de los frutos de su trabajo colectivo, no por la fuerza, sino en general respetando fielmente las normas legalmente establecidas. En este sentido, es importante darse cuenta de que los medios de producción, es decir, toda la capacidad productiva necesaria para producir bienes de consumo así como bienes de capital adicionales, pueden ser legalmente, y en su mayor parte son, los medios de producción, propiedad privada de los individuos. En aras de la simplicidad, en el análisis que sigue llamaré trabajadores a todos aquellos que no comparten la propiedad de los medios de producción, aunque esto no corresponde del todo al uso habitual del término. El propietario de los medios de producción está en condiciones de comprar la fuerza de trabajo del trabajador. Al utilizar los medios de producción, el trabajador produce nuevos bienes que pasan a ser propiedad del capitalista. El punto esencial de este proceso es la relación entre lo que produce el trabajador y lo que se le paga, ambos medidos en términos de valor real. En la medida en que el contrato de trabajo es gratuito, lo que recibe el trabajador no está determinado por el valor real de los bienes que produce, sino por sus necesidades mínimas y por las necesidades de fuerza de trabajo de los capitalistas en relación con el número de trabajadores que compiten por el trabajo. Es importante entender que incluso en teoría el pago del trabajador no está determinado por el valor de su producto.
El capital privado tiende a concentrarse en unas pocas manos, en parte debido a la competencia entre los capitalistas y en parte porque el desarrollo tecnológico y la creciente división del trabajo alientan la formación de unidades de producción más grandes a expensas de las más pequeñas. El resultado de estos acontecimientos es una oligarquía de capital privado cuyo enorme poder no puede ser controlado eficazmente ni siquiera por una sociedad política democráticamente organizada. Esto es cierto ya que los miembros de los cuerpos legislativos son seleccionados por partidos políticos en gran medida financiados o influenciados de otro modo por capitalistas privados que, a todos los efectos prácticos, separan al electorado de la legislatura. La consecuencia es que los representantes del pueblo no protegen suficientemente los intereses de los sectores desfavorecidos de la población. Además, en las condiciones actuales, los capitalistas privados inevitablemente controlan, directa o indirectamente, las principales fuentes de información, prensa, radio, educación. Por lo tanto, es extremadamente difícil, y en la mayoría de los casos casi imposible, que el ciudadano individual llegue a conclusiones objetivas y haga un uso inteligente de sus derechos políticos. La situación que prevalece en una economía basada en la propiedad privada del capital se caracteriza, pues, por dos principios fundamentales. En primer lugar, los medios de producción, capital, son de propiedad privada y los propietarios disponen de ellos como mejor les parezca. En segundo lugar, el contrato laboral es gratuito. Por supuesto, en este sentido no existe una sociedad capitalista pura. En particular, cabe señalar que los trabajadores, a través de largas y amargas luchas políticas, han logrado asegurar una forma algo mejorada de contrato de trabajo libre para ciertas categorías de trabajadores. Pero, tomada en su conjunto, la economía actual no difiere mucho del capitalismo puro. La producción se realiza con fines de lucro, no para uso. No existe ninguna disposición que establezca que todos los que pueden y desean trabajar siempre estarán en condiciones de encontrar empleo. Casi siempre existe un ejército de desempleados. El trabajador tiene constantemente el temor de perder su empleo. Dado que los trabajadores desempleados y mal pagados no constituyen un mercado rentable, la producción de bienes de consumo se ve restringida y la consecuencia son grandes penurias. El progreso tecnológico frecuentemente resulta en más desempleo en lugar de un alivio de la carga de trabajo para todos. El afán de lucro, junto con la competencia entre capitalistas, es responsable de una inestabilidad en la acumulación y utilización del capital que conduce a depresiones cada vez más graves. La competencia ilimitada conduce a un enorme desperdicio de trabajo y a esa paralización de la conciencia social de los individuos que mencioné antes. Esta mutilación de individuos la considero el peor mal del capitalismo. Todo nuestro sistema educativo sufre este mal. Se inculca al estudiante una actitud competitiva exagerada, a quien se le entrena para adorar el éxito adquisitivo como preparación para su futura carrera. Estoy convencido de que solo hay una manera de eliminar estos graves males, mediante el establecimiento de una economía socialista, acompañada de un sistema educativo orientado hacia objetivos sociales. En una economía así, los medios de producción son propiedad de la propia sociedad y se utilizan de forma planificada. Una economía planificada, que ajuste la producción a las necesidades de la comunidad, distribuiría el trabajo a realizar entre todos aquellos capaces de trabajar y garantizaría un medio de vida a cada hombre, mujer y niño. La educación del individuo, además de promover sus propias habilidades innatas, intentaría desarrollar en él un sentido de responsabilidad hacia sus semejantes en lugar de la glorificación del poder y el éxito en nuestra sociedad actual. Sin embargo, es necesario recordar que una economía planificada aún no es socialismo. Una
Economía planificada como tal puede ir acompañada de la completa esclavitud del individuo. La consecución del socialismo requiere la solución de algunos problemas sociopolíticos extremadamente difíciles, como es posible, en vista de la centralización de gran alcance del poder político y económico, impedir que la burocracia se vuelva todopoderosa y arrogante. ¿Cómo pueden protegerse los derechos del individuo y, con ello, garantizarse un contrapeso democrático al poder de la burocracia? La claridad sobre los objetivos y problemas del socialismo es de suma importancia en nuestra era de transición, dado que, en las circunstancias actuales, la discusión libre y sin obstáculos sobre estos problemas se ha convertido en un poderoso tabú. Considero que la fundación de esta revista es un importante servicio público.